Buenos días a toda la amable audiencia que virtualmente nos acompaña. A nombre del Poder Judicial les doy la más cordial de las bienvenidas a una emisión más dentro del ciclo de conferencias que para ustedes organiza el Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León. Es para mí un gran placer presentar a la ponente del día de hoy. Nos acompañará la doctora Laurence Party, a quien agradezco que haya aceptado la invitación para participar con nosotros. Ella nos presentará la guía de buenas prácticas en el uso de nuevas tecnologías para la impartición de justicia, que recientemente publicó la organización México Evalúa, de la cual ella forma parte. Muchas gracias, Laurence, por acompañarnos. Y para conocer un poco de la trayectoria de la doctora Pantin, leeré una breve reseña curricular. Ella es coordinadora del programa de transparencia en la justicia del Centro de Análisis de Políticas Públicas México Evalúa. Previamente, se desempeñó como coordinadora de comunicación y desarrollo institucional de la misma institucional. Anteriormente también fue responsable del servicio de prensa de la Embajada de Francia en México y reportera del suplemento Enfoque del periódico Reforma. Es doctora en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y maestra en Periodismo por la Universidad de Nueva York. También es licenciada en Comunicación por el Instituto de Estudios Políticos de París. Bien, pues bienvenida, Laurence. Reitero mi agradecimiento por haber aceptado la invitación para participar con nosotros en la presentación de esta guía tan interesante. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Rafael. Es un gusto estar contigo y con las personas que nos están siguiendo de manera remota. No, al contrario, gracias a ti por estar con nosotros. Y pues obviamente la justicia en línea no es algo reciente, ¿verdad? La justicia en línea ya hay varios lustros en que ha operado de distinta manera, ¿verdad? Al principio tal vez únicamente verificando algunos datos a través del Internet, de cómo va el asunto. Después ya empezaron las comodidades de enviar algunos escritos a través del Internet, hasta que ya llegaron los juicios totalmente en línea, que desde la demanda hasta su total resolución, todo es a través de alguna plataforma. Sin embargo, obligadamente, yo creo, esta situación de pandemia nos forzó a hacer un mayor uso de estas tecnologías, ¿verdad? En todos los aspectos, no nada más a través de la justicia en línea. Hemos visto que las instituciones académicas han utilizado diversas plataformas para seguir con esta preparación académica. Y esto ha generado diversos retos, ¿verdad? Nos ha dado muchos beneficios, pero también diversos retos que hemos de afrontar. Y precisamente esta es la importancia de tener una guía de buenas prácticas, y la cual aplaudimos de que la hayan realizado, y que es obligatorio para todo operador de justicia y quien esté relacionado con la operación de justicia, conocerla. Y qué bueno que estás tú, Laurence, para presentarnos esta guía. ¿A ti Muchas cómo, gracias. a ti cómo te ha tratado la pandemia? Pues como a todos, digamos, soy privilegiada como los que nos podemos quedar en casa, creo que nos debemos de sentir privilegiados. También sé que puede llegar a ser un poco pesado el encierro, en particular para los niños, los que tenemos niños, es todo un reto adicional, pero digamos que en general, pues de cierto modo, no me ha tratado tan mal por esta situación de que tengo la suerte de poder trabajar a la distancia, y también porque de hecho nos abrió una nueva oportunidad de investigación con esta guía, porque siendo honesta era un tema que sí teníamos ubicados desde México Evalúa desde el año pasado, porque en realidad el año pasado realizamos un estudio donde fuimos a entrevistar digamos, funcionarios judiciales en 4 poderes judiciales locales. Y ahí es donde nos dimos cuenta que en realidad la parte tecnológica era bien importante y que tenía niveles de avances muy distintos entre poderes judiciales. Y es algo que se nos había quedado por aquí en el radar. Y cuando surgió lo de la pandemia, de repente dijimos, esto seguramente va a ser una gran diferencia.
y empezamos a estudiarlo. Es allí que surgió la idea de realizar esta guía. Entonces, de cierto modo, la pandemia intentamos verla como más como una oportunidad que Así como es. algo que sufrir y padecer solamente, digamos. Es correcto, es la manera positiva de ver las cosas, ¿no? En el reto, ver las oportunidades para mejorar. Y precisamente, pues quisiera hacerte algunas preguntas respecto del origen de esta guía que ya nos has platicado un poquito ahorita con la respuesta que me diste, pero me gustaría saber cuáles son los principales objetivos que se persiguen con esta guía que ahora nos presentas, Lamas. Pues es muy sencillo. Como te decía, empezamos a conocer de la importancia del desarrollo tecnológico en los poderes judiciales y cuando surgió la pandemia empezamos a hablar con algunos poderes, bueno, representantes de poderes judiciales que conocíamos y algunos que no conocíamos, como es el caso de hecho del consejero Gutiérrez Flores, que de hecho saludo porque fue parte de la iniciativa de que yo estuviera aquí el día de hoy con Sí, ustedes. Y de hecho, entonces, hablando con algunos representantes de poderes judiciales, nos dimos cuenta que si bien algunos iban muy avanzado y claramente es el caso del Poder Judicial de Nuevo León y lo verán al rato, muchas de las buenas prácticas que señalamos existen en Nuevo León. Lo que también vimos es que los poderes judiciales que no tenían tanta experiencia, tanto tiempo con estas nuevas tecnologías, a veces había incluso cierta falta de entendimiento de cuáles eran los retos, las dificultades, y con mucha razón, digamos, nosotros lo sabemos, un abogado no necesariamente tiene por qué saber de nuevas tecnologías. De hecho, tengo que decir, yo no soy abogado, soy politóloga, y tampoco soy experta en nuevas tecnologías, pero uno se mete a investigar y allí, como digo, surgió la importancia de esta guía, primero porque pensamos que hacía falta un documento bastante sencillo, no demasiado técnico. Hicimos un gran esfuerzo para que no hubiera demasiados términos técnicos y cuando los había intentar explicarlos, muy bien. para que pudiera tener pues una mayor difusión y que la gente que se interesa por el tema pero no necesariamente la entiende, sí pueda entender un poco algunos de estos retos. Y también pensamos que más allá de los propios operadores, pues de los poderes judiciales, podía ser de utilidad para otros dos tipos de personas. Muy bien. Uno, los legisladores, porque uno de los retos que encontramos para que los poderes judiciales puedan desarrollar ciertas herramientas son los obstáculos normativos. Todavía existen y lo sabemos, si bien en materia penal hay bastantes posibilidades, pero en materia civil y familiar, en muchos estados, su propio código no le permite, realmente, no les permite realizar y utilizar algunas tecnologías. Entonces, por eso nos parecía importante y también a nivel federal, de hecho, existen algunas iniciativas que se han dado. Entonces, pensamos que precisamente hacía falta para los mismos legisladores entender un poquito mejor cuáles eran los retos. Y finalmente, algo que mencionaste, Rafael, existe desde hace tiempo, en particular en Nuevo León, el tema de la justicia digital, pero no porque exista, todos se han realmente han abrazado estas nuevas tecnologías. Claro. Ha habido bastante resistencia y tanto a nivel interno como que a nivel externo de los usuarios y en particular de los litigantes. Entonces queríamos un documento que explicara también a los litigantes cuáles son las ventajas que pueden encontrar, cuáles son las cosas que ellos tienen que ir cuidando. Y yo creo que esto es digamos, yo diría una buena noticia que tuvimos cuando presentamos este documento, cuando lo publicamos, es que desde la Barra Mexicana Colegio de Abogados nos pidieron, de hecho, hacer una presentación de la misma. Qué De bien. hecho, esta presentación tendrá lugar el día de mañana. Lo menciono nada más para decir que fue una muy grata sorpresa ver que desde los propios abogados hay un interés en estas tecnologías. Yo creo que en estos meses de pandemia
y tú me dirás si no me equivoco, pero ha habido mucha evolución positiva en este aspecto por parte de los propios litigantes de decir, a ver, ya no tenemos de otra, es muy importante que nos metamos a entender cómo funcionan estas herramientas y a utilizarlas. Totalmente de acuerdo. De hecho, me ha tocado estar en varios foros, Lawrence, y he visto el compromiso del foro litigante para fomentar lo que es la buena fe procesal, ¿no? Y la lealtad procesal, a fin de que la impartición de justicia siga su cauce natural. Es decir, como bien lo has dicho, a veces este tipo de situaciones en las cuales nos enfrentamos saca también lo mejor de nosotros, ¿no? En todos los aspectos. Y pues entonces podríamos decir que el foro a quien va dirigido es de varias índoles, es tanto a jueces, es a los litigantes, a los legisladores y a todas las personas que están interesadas. Y esto nos habla precisamente de la multidisciplina, Laurence, ¿verdad? Entonces, ahorita tú me decías, yo no soy ni abogada ni experta en las tecnologías, soy politóloga. Entonces, a mí me gustaría ver precisamente qué tanto enfoque o desde qué ópticas, qué perspectivas se diseñó esta guía, cuántas personas participaron o qué tipo de profesionistas participaron en el diseño de esta guía. Pues en realidad eso es también lo interesante. Lo hicimos realmente, pues dos personas. Rodrigo Meneses, que es de un investigador, profesor investigador del CIDE, y yo, porque en realidad necesitábamos un documento que saliera bastante rápido y que realmente fuera, como te decía, bastante sencillo. Entonces, Rodrigo es abogado y eso era bien importante que hubiera esta perspectiva, pero justamente lo que nos permitió trabajar juntos, creo, es la posibilidad de que yo hacía un poco el papel de, a ver, explícame este término, ¿qué significa? O cómo funciona normalmente una notificación, para que Claro. podamos explicar por qué una notificación electrónica puede tener ciertos retos, etcétera. En fin, para tomar un ejemplo. Fue un trabajo muy de la mano de justamente intentar hacer que el documento sea lo más, como lo decía hace rato, ¿no? Lo más accesible posible a las personas. Y de hecho también quisiera aprovechar para comentarte un tema. Estamos muy felices porque esta guía, si bien está enfocada en México, con muchos ejemplos de México, también contiene muchos ejemplos internacionales y fuimos a revisar precisamente lo que pasaba en otros países. Y lo que nos da mucho gusto es que obtuvimos el viernes pasado una buena noticia. Obtuvimos un financiamiento para poder traducir esta guía al inglés. Ah, Y qué nos bien, parece bien felicidades. importante porque vimos justamente que en realidad hay otros países, como decía, que no tienen algunas pues herramientas que existen, por ejemplo, incluso aquí, no voy a decir más porque en la presentación hay un poco más de esto, pero de repente incluso el ejemplo puede ser México, que creo que nos gusta que el ejemplo también pueda ser México y que México no solamente sea ejemplo para cosas negativas como de repente puede ser, pero yo Claro. creo que en materia de justicia digital hay muchos ejemplos positivos que podemos tomar de México. Muy bien, gracias, Laurence. Y ya nos has referido a algunos factores a los que se enfrentaron y que se tomaron en cuenta para la elaboración de esta guía, pero ¿tú cuáles consideras que sean tanto los factores primordiales que tomaron ustedes en cuenta para la elaboración de esta guía y también cuáles son los principales retos a los que se presentaron? Ahorita tú referías que a lo mejor el desconocimiento de la terminología jurídica fue un reto para ti, pero en sí, para la elaboración en sí de la guía, sobre todo porque ahorita también haces referencia de que acudiste a datos internacionales. ¿Cuáles son esos factores que se tomaron en cuenta y los principales retos? Sí, pues mira, primero que nada, obviamente nuestro objetivo era, como te decía, sacar el documento bastante rápido. Entonces no podíamos ser exhaustivos. Tuvimos que escoger algunos casos, tuvimos que tomar decisiones y efectivamente hacer una selección.
Y esta selección tomó en parte precisamente algunos criterios. Uno era precisamente que nos enfocáramos, queríamos enfocarnos sobre todo en buenas prácticas. ¿Por qué? Porque nos parece que en México en particular existen algunos poderes judiciales que ya tienen mucha experiencia, ya lo dijimos, por ejemplo, el de Nuevo León, pero hay otros que están realmente muy atrasados en este sentido, en atrasados no por culpa de ellos necesariamente, sino sabemos, el tema presupuestal es un gran impedimento para muchos poderes judiciales para poder desarrollar nuevas tecnologías. Hay algunos poderes judiciales donde la única persona que tiene acceso a Internet en el juzgado es el juez. Digamos, entonces, ¿cómo imaginarnos trabajar en línea? Es muy complicado, ¿no? En esos poderes Claro, judiciales. Hay algunos incluso donde bueno, yo no creo que haya muchos todavía, pero quizás todavía algunos donde algunas personas solamente trabajan con máquina de escribir, no con computadoras. Espero que ya sean realmente un mínimo de casos, pero digamos que sí existen algunos poderes judiciales donde ni tienen acceso a esto. Entonces, por eso nos parecía importante que nuestra selección de casos tomara en cuenta eh, no solamente los casos más avanzados, sino también algunos casos donde con pocos recursos, pero con mucha imaginación y creatividad, en particular durante esta pandemia se pudieron imaginar algunas soluciones sencillas, pero que hacían más fácil la vida de las personas, de los usuarios, también de los operadores, que les permitían interactuar sin ponerse en riesgo. Y esto nos parece que esas experiencias también tenían que estar en esta guía. Eso fue una cosa. También queríamos experiencias de varias, como te decía, partes del mundo. Entonces intentamos ver en Asia, incluso, bueno, en Europa, en África, en Oceanía. Hay algunos casos de todas partes que estamos viendo. África fue un poco más complicado porque realmente allí las cosas también a nivel de desarrollo tecnológico en general claro. es más difícil. Y luego también queríamos tomar en cuenta precisamente un tema que es el hecho de que si, o sea, hay una pregunta que nos hicimos, es ¿hasta dónde tiene que ir lo digital? Y porque es muy importante, es decir, hay algunos países donde casi todo ya es digitalizado y hay otros donde existen las dos cosas. Y queríamos ver México en particular, dónde estaba allí. Y es algo que contestamos precisamente, que intentamos contestar en esta guía. Es decir, está bien que se digitalice, pero hay que seguir precisamente contando con los mecanismos y las vías tradicionales de acceso a la justicia, porque en un país donde no hay cobertura universal de Internet, que eso es un tema que lo estamos viendo ahora, como lo decías hace rato, no solamente para la justicia, es un problema también para los niños, para la educación. Así es. Entonces, esto nos parece precisamente que debe ser una prioridad. Ahora, ampliar digamos, el desarrollo tecnológico de todo el país para que todos tengan acceso, porque en realidad si le apuestas solamente a lo digital y eliminas estas otras vías, creas nuevos problemas y en realidad en lugar de ampliar el acceso a la justicia, lo acabas Restringido. reduciendo. Así Entonces, es. son de esas cosas, esas preguntas que nos intentamos hacer y que guiaron, para decirlo así de manera reiterativa, perdón, Ujú. pero guiaron un poco la elaboración de esta guía. Claro, en sí la guía no nos va a dar todas las respuestas, a lo mejor nos va a dar nuevas cuestionantes, pero eso es lo importante, ¿no? Seguir la investigación y sobre todo fomentar lo que ya se ha realizado, cuáles son los nuevos retos y de qué manera lo vamos a resolver. Y eso es muy importante también que estemos conscientes de que debemos de tener esa plasticidad y esa adaptabilidad para afrontar los retos con los recursos y herramientas con las que contemos. Pues muy interesante, Laurens, todo lo que estamos platicando, pero para no mermar más el tiempo, vamos a iniciar con tu presentación, si tienes a bien, ¿verdad? Y yo quedo aquí como quiera al pendiente de tus órdenes para regresar cuando concluyas con tu presentación, ¿te parece? Perfecto, me parece perfecto. Muchas gracias, Rafael. Hombre, al contrario, gracias. Entonces, aquí vamos a
a presentarles esta guía. De hecho, muchas gracias al instituto por la invitación a presentar esta guía. La verdad, estoy muy feliz de estar con ustedes esta mañana. Ya lo platicamos un poquito, pero efectivamente el porqué de la guía me parece que es bien importante resaltar este tema. Como les decía, el año pasado realizamos un estudio donde nos dimos cuenta de la importancia que pueden tener las nuevas tecnologías para no solamente eficientar la impartición de justicia, sino acercarla a los ciudadanos. Y también observamos que la adopción de estas herramientas tecnológicas por parte de los poderes judiciales había sido muy desigual. Ahora bien, cuando surgió la pandemia de COVID-19 y que los poderes judiciales empezaron a suspender su atención al público, observamos que los poderes judiciales que pudieron reabrir sus servicios más rápidamente fueron los que contaban con cierto desarrollo en la materia. Llegamos entonces a la conclusión de que, aparte del tema presupuestal que ya mencioné, que sin duda pues, es muy importante, es una realidad que puede impedir o permitir el desarrollo tecnológico, existen dos obstáculos principales al desarrollo de una justicia digital en México. Por una parte, lo que ya mencioné, algunos poderes judiciales no necesariamente conocen a detalle las aplicaciones tecnológicas existentes y las precondiciones para desarrollarlas. Y el segundo es que existen, como les comenté también, algunos obstáculos normativos para el uso de ciertas tecnologías en ciertas materias y en ciertos momentos procesales. De ahí surgió la idea de trabajar en esta guía. Para producir este estudio, les voy a platicar un poquito de la metodología. Lo que hicimos es, primero realizamos un análisis de la literatura nacional e internacional sobre el tema. Por otra parte, revisamos los portales web, de los poderes judiciales en México, tanto a nivel federal como de las 32 entidades, pero también de algunos poderes judiciales en otros países del mundo. Y a veces no nos permitían saber con qué herramientas contaba cada poder judicial. Por ello, también realizamos entrevistas con representantes de algunos poderes judiciales en México y en otras partes del mundo. Y finalmente, organizamos 3 webinars en junio del año pasado para entender mejor los desafíos del uso de nuevas tecnologías en la impartición de justicia. Y quiero precisar entonces, como ya lo dije, que es bien importante decirlo y subrayarlo, este estudio no es exhaustivo, sino más bien práctico y además se apostó por un criterio de oportunidad. Ahora bien, para organizar la información que recopilamos teníamos distintas posibilidades y finalmente optamos por presentarla de acuerdo con las fases procesales. Es decir, primero la activación de la justicia, luego el procesamiento de los conflictos y finalmente la formulación y ejecución de sentencias. Esta opción corresponde en realidad a la perspectiva del usuario, porque nos parece que detrás de cualquier desarrollo tecnológico siempre debe prevalecer la meta de facilitar, ampliar, mejorar el acceso de los ciudadanos a la justicia. Dicho esto, les voy a presentar ahora algunas de las buenas prácticas que identificamos. La siguiente, por favor. En la fase primero de activación de la justicia, existen herramientas de resolución alternativo de conflictos en línea. Una de ellas, desarrollada por el Poder Judicial de British Columbia en Canadá, es el Tribunal de Resolución Civil, discúlpenme, que fue creado en 2011 como un tribunal en línea para resolver conflictos vinculados con reclamos de baja cuantía o disputas entre condóminos o asociaciones. Es una plataforma muy interesante que funciona con inteligencia artificial y hace preguntas al usuario para guiarlo y proponerle soluciones a su problema, no necesariamente judiciales. Cuando se trata de un conflicto entre dos partes, propone que estas dos partes negocien y les ofrece, si hace falta, un conciliador que les ayude a llegar a un acuerdo. Solamente si no lo logran, se judicializa el asunto y se resuelve completamente de manera remota. Esta herramienta es interesante, según yo, por varias razones.
permite hacer más accesibles y económicos los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Esto puede contribuir a disminuir la carga de trabajo y reducir los tiempos de respuesta de los poderes judiciales. Por otra parte, al ser desarrollado por un poder judicial, este mecanismo en particular del Tribunal de Resolución Civil permite que los acuerdos que se logran en cualquier momento del proceso pueden ser convertidos muy fácilmente en resoluciones judiciales. Yo realmente creo que esta herramienta es muy interesante y puede ser una inspiración para desarrollar herramientas similares en México. Ahora bien, en esta fase de activación de la justicia, el tema de la presentación de demandas de manera digital es otra solución tecnológica que es muy importante. Si bien parece relativamente sencillo crear una plataforma donde los usuarios puedan presentar sus demandas, la dificultad en realidad reside en la necesidad de que los justiciables y sus representantes puedan acreditar su identidad. Por ello, una precondición para que un poder judicial pueda ofrecer la posibilidad de presentar demandas en línea es que se cuente con una firma electrónica o digital. Una de las buenas prácticas que identificamos en este ámbito es el de Chile. Es importante señalar que allí se realizó un esfuerzo importante desde hace años para digitalizar todos los trámites gubernamentales y por ello se desarrolló una firma digital universal. Gracias a esta, se puede acceder a la oficina judicial virtual, donde los ciudadanos y los ministerios públicos, para ciertos casos, pueden presentar demandas y escritos desde cualquier dispositivo conectado a Internet. En México, como bien saben, desafortunadamente no existe firma digital universal, pero varios poderes judiciales desarrollaron su propia firma electrónica certificada o firmaron convenios para usarla de otras instituciones. De esta forma, el Poder Judicial de Nuevo León, el del Estado de México y otros crearon tribunales virtuales o electrónicos donde los justiciables pueden presentar sus demandas y promociones. También es importante señalar que durante la contingencia, tanto la Suprema Corte como el Consejo de la Judicatura Federal lanzaron plataformas para también este efecto. En este periodo también, algunos poderes judiciales se pusieron creativos, como lo decía. La siguiente, por favor. Y pese a no contar con una plataforma como las que acabamos de mencionar y sin necesidad de grandes inversiones, habilitaron cuentas de correo electrónico, números de fax o direcciones de correo postal incluso para recibir demandas. Fue el caso en Argentina, en Canadá de nuevo e incluso en Querétaro, aquí en México. Cada uno de estos poderes judiciales estableció mecanismos para resolver el tema de la identificación de los demandantes. Por su parte, el Poder Judicial de Tamaulipas creó un sistema interesante también para que los usuarios puedan preregistrar sus demandas en línea y sacar una cita para depositarlas sin tener contacto con algún funcionario judicial. Cuando se hace el preregistro, el usuario imprime un código de barra que escanea cuando llega al juzgado para que queden asentadas la fecha y hora exactas en que se depositaron el escrito. Entonces, ahora vamos a pasar a la fase de procesamiento de los asuntos, donde se han creado herramientas para facilitar la comunicación con las partes. Obviamente, los tribunales virtuales o electrónicos que ya acabamos de mencionar incluyen módulos para que las partes consulten el estatus de sus expedientes. Otra ventaja es la posibilidad de consultar los expedientes en línea. Esto es posible gracias al expediente electrónico que han desarrollado muchos poderes judiciales, ¿ya? Incluso cuando no cuentan con un tribunal electrónico virtual. El expediente electrónico tiene a su vez muchas ventajas.
Como ya vimos, una de ellas es que se puede consultar el expediente sin desplazarse hasta el juzgado. Esto permite limitar la concentración de gente, como pues es muy importante en este momento por la contingencia sanitaria, pero también limita las oportunidades de corrupción que pueden darse cuando hay contactos entre usuarios y funcionarios judiciales. No estamos diciendo que siempre existe, pero existen estas oportunidades y se reducen cuando hay este expediente digital. Otra ventaja es que si se lleva a cabo, si se lleva, hasta sus últimas consecuencias, el expediente electrónico permite eliminar el expediente en papel, lo cual implica no solamente ahorros, sino que resulta ser una medida a favor del medio ambiente. Y finalmente, este expediente electrónico permite el teletrabajo, lo cual ha sido especialmente útil en tiempos de emergencia sanitaria como la que vivimos. Fuera de este contexto, también puede dar cierta flexibilidad a los empleados judiciales en el manejo de sus tiempos de trabajo, lo cual también puede ser una gran ventaja. Otro ámbito donde las tecnologías son útiles es para la realización de audiencias judiciales vía remota. Es una práctica que existía de manera relativamente excepcional en la mayor parte del mundo y que se amplió en el contexto de la pandemia. Sin embargo, es importante señalar que existe un debate que abordamos de hecho en la guía en torno a si es posible o no respetar el debido proceso y los derechos de las partes en cierto tipo de audiencias. Por lo que pudimos observar, todavía no se ha dado una respuesta clara y homogénea a esta pregunta en todos los países. Y al respecto, una buena práctica que identificamos es lo que en Chile llaman la audiencia de factibilidad. No está prevista en la ley, pero los actores que intervienen en un juicio la suelen realizar para decidir si la audiencia puede llevarse a cabo remotamente sin poner en peligro los derechos de las partes. Otra buena práctica que encontramos son los protocolos para garantizar el buen desarrollo de las audiencias por videoconferencia, que han desarrollado algunos poderes judiciales, como el de Costa Rica en materia civil o el de Coahuila en materia penal. Y finalmente, otro tema sensible en torno a las audiencias remotas ha sido el de su publicidad. Así, en la gran mayoría de los casos en México, las audiencias por videoconferencias están cerradas al público, contrario a lo que prevé, de hecho, la normatividad, en particular en materia penal. Sin embargo, existen excepciones. Y uno de ellos es el Poder Judicial de Nuevo León, que ha implementado distintos mecanismos para que las personas interesadas en ver audiencias que se realizan por videoconferencias puedan acceder a ellas. Y aquí quiero comentar que las soluciones que se han encontrado, tanto en Nuevo León como en Coahuila, de hecho, son de hecho más avanzadas que las que pueden existir en otras partes del mundo. Por ejemplo, yo creo que se acordarán que hace unas semanas en la audiencia donde comparecía Genaro García Luna, en realidad hubo una decisión por parte del juez en algún momento de suspender la audiencia porque el público no apagaba sus micrófonos y el mismo juzgado no tenía manera de silenciar en particular a los periodistas mexicanos que atendían esta audiencia. Para evitar este tipo de problemas, el Poder Judicial de Coahuila transmite sus audiencias en YouTube mediante un link privado al que se puede acceder después de solicitar una autorización. Y en el caso del Poder Judicial de Nuevo León, se creó un módulo en el tribunal virtual donde uno acepta un aviso de privacidad antes de poder acceder a una audiencia que se transmite en una sala espejo de donde se desarrolla la audiencia. En ambos casos, el público no puede interrumpir la audiencia y eso creo que es uno de los ejemplos donde podríamos decir que en México se han encontrado soluciones más avanzadas, digamos, que en otros países del mundo. Existen también herramientas tecnológicas enfocadas a hacer más eficiente y rápido el trabajo de los juzgados, como son los sistemas de gestión automatizada de expedientes.
Los más sofisticados son los sistemas de gestión interconectados, como es el sistema Cosmos, por ejemplo, en Querétaro, que presenta la ventaja de facilitar el intercambio de información entre las distintas instituciones del sistema de justicia penal acusatorio, con las salvaguardas correspondientes. También existen sistemas que permiten trazar las rutas de los notificadores para optimizar su tiempo, algunos de los cuales incluyen, de hecho, incluso sistemas de geolocalización para que registren para que registren la dirección exacta donde intentaron entregar la correspondiente comunicación. Eso es el caso en Chile. También hay un sistema muy interesante en Querétaro que yo creo que también permite darle más certeza a este tipo de trámites. En cuanto a la formulación de sentencias, la tecnología puede intervenir de varias maneras. En Estados Unidos se han desarrollado software que utilizan inteligencia artificial para ayudar a los jueces a evaluar el riesgo de fuga o de reincidencia de un imputado cuando toman sus resoluciones. Si bien analizamos estas herramientas en la guía, no las incluimos como tal en nuestras buenas prácticas por los numerosos cuestionamientos que se han planteado en torno a ellas hasta ahora. Y es allí donde creo que necesitamos más investigación en torno a estas herramientas para realmente ver si son positivas o tan positivas como se espera. En cambio, hay una solución que nos parece que merece la pena destacar, que son los juzgados en línea o virtuales, desarrollados desde hace varios años por los poderes judicial de Nuevo León o del Estado de México y más recientemente a nivel federal. Estos juzgados funcionan completamente en línea, desde, como lo decía hace rato Rafael, la presentación de la demanda hasta la formulación y comunicación de la sentencia. Si una audiencia es necesaria, esta se realiza por videoconferencia. Estos juzgados resuelven cierto tipo de juicios. Suelen ser sencillos y no contenciosos, por ejemplo, divorcios donde las partes están de acuerdo y no hay niños involucrados. Esto, por ejemplo, en el Estado de México. La ventaja de estos juzgados es que permiten reducir considerablemente el tiempo de resolución de estos asuntos y por ende liberan tiempo y recursos de la institución para resolver procesos más complejos. Por eso nos parece que estos juzgados deben de pues, desarrollarse y ampliarse más, porque de verdad en los tiempos en que vivimos ahora, es muy importante intentar apostar a eficientar esos procesos más sencillos. Finalmente, en cuanto a la ejecución de sentencias, algunos poderes judiciales han firmado convenios con otras instituciones u otros poderes judiciales para interconectar sus sistemas y poder agilizar la comunicación de sus requerimientos o de sus resoluciones. De hecho, los poderes judiciales de Nuevo León y del Estado de México han buscado fomentar en algún momento un sistema nacional de exhortos electrónicos que todavía no se ha concretado, pero que sería una muy buena noticia. Otra tecnología de bajo costo que adoptó, por ejemplo, el Poder Judicial de Quintana Roo desde hace tiempo y presenta grandes ventajas en situaciones de emergencia como la que vivimos, es la recepción y pago de pensiones alimenticias mediante transferencias electrónicas. Esto nos parece también que es algo que deberían de desarrollar los poderes judiciales en México. Con base en el análisis de estas buenas prácticas y de otras que son más problemáticas, formulamos algunas recomendaciones. Primero, en cuanto a la normatividad, sin duda es importante realizar ajustes normativos para permitir el uso de nuevas tecnologías en la impartición de justicia y dar certeza así a todos los actores de que se garantice el debido proceso y la transparencia. Estos dos aspectos deben de ser centrales en la reflexión que lleve a reformas legislativas. Por otra parte, es importante cuidar dos cosas que ya empezamos a mencionar hace rato con Rafael.
La apuesta por la justicia digital nos parece que no debe de cerrar los canales tradicionales para tener acceso a la justicia. Es importante reconocer que en México todavía no se cuenta con cobertura de Internet universal, por lo que si se sustituyen las vías tradicionales por los medios digitales, se acabaría reduciendo el acceso a la justicia en lugar de ampliarlo. Por otra parte, es importante analizar las experiencias de algunos poderes judiciales estatales en México para asegurarse de que las reformas propuestas no acaben impidiendo el uso de algunas soluciones ya existentes y que hayan demostrado ser funcionales y respetuosas de los derechos de las partes. Y en línea con lo que acabamos de mencionar, si uno quiere apostarle a la justicia digital, es muy importante fomentar el desarrollo digital del país entero. Si no se amplía la cobertura de Internet en el país, la justicia digital acaba siendo un lujo. Por otra parte, tanto en la normatividad como en la práctica, es fundamental tomar en cuenta los límites al uso de las nuevas tecnologías, lo que podríamos llamar quizás las líneas rojas. Las videoconferencias no son idóneas en algunos casos, en particular frente a la dificultad de garantizar el debido proceso en juicios complejos celebrados por videoconferencia, particularmente en materia penal. Es necesario privilegiar, la flexibilidad. El juez debe de poder evaluar caso por caso y en todo momento si se puede realizar o no el proceso vía videoconferencia, y las partes deben poder solicitar esta evaluación. Por otra parte, la justicia digital no debe sacrificar la transparencia y publicidad, como ya lo vimos. Sobre todo que pensamos que es en estos momentos cuando se están acostumbrando tanto los operadores como los usuarios y los litigantes a estas nuevas formas de realizar audiencias, es cuando más escrutinio público debemos de poder tener sobre estas audiencias. La justicia digital no se entiende todavía plenamente. Por ello es necesario que se estudien los procesos que se llevan a cabo remotamente. Así, cuando se realizó un estudio en un condado de Illinois sobre el uso de videoconferencias para celebrar audiencias prejudiciales, se encontró que los jueces tendían a imponer fianzas más altas a los acusados que se presentaban vía remota que a aquellos que lo hacían de manera personal o presencial. Por esto, eventualmente en ese condado se prohibió el uso de estas videoconferencias. Por ello, si bien la digitalización puede permitir eficientar la impartición de justicia, es indispensable cuidar que no la deshumanicemos. También vale la pena explorar algunas aplicaciones tecnológicas hasta ahora poco desarrolladas en México. Como lo vimos, algunos procesos sencillos, no contenciosos, pueden desarrollarse completamente en línea. Sería recomendable ampliar el uso de estos juicios en línea en México. Por otra parte, sería deseable desarrollar plataformas que ayuden a los usuarios a autorrepresentarse y a evitar cuando sea posible la judicialización de sus conflictos. Ello puede contribuir no solo a hacer más accesible a la justicia, sino también a reducir la carga de trabajo de los poderes judiciales, lo cual en este momento nos parece fundamental. En cuanto a lo que toca exclusivamente a los poderes judiciales, muchos han tenido que tomar decisiones en la urgencia de la pandemia en los últimos meses. Pero es importante considerar que la digitalización de la justicia requiere de un proceso de planeación que puede ser tardado. El ejemplo del Poder Judicial de Nuevo León es muy interesante. Cuando se apostó por la digitalización, el expediente electrónico y el tribunal virtual, se hizo por pasos y con una planeación y una reflexión sobre los distintos, las distintas etapas procesales, y esto es una tarea que, digamos, requiere de mucho tiempo. No se trata en realidad sencillamente de replicar digitalmente lo que se estaba haciendo o lo que se está haciendo en papel o presencialmente. Se trata de pensar cómo mejorar los procesos gracias a las nuevas tecnologías. Y esto es un reto bien importante.
Otro aspecto que puede hacer una gran diferencia es la adopción de protocolos para el uso de herramientas digitales que permitan a todos los actores entender mejor cuáles son las reglas para esta nueva forma de trabajar. Y una vez que se tenga este protocolo o estos protocolos, es importante que los poderes judiciales informen y capaciten a los usuarios, tanto internos como externos, sobre las nuevas formas de trabajar con las herramientas desarrolladas para superar posibles resistencias. Esto es algo, de hecho, que creo que es importante resaltar y destacar, que ha hecho muy bien el Poder Judicial de Nuevo León estos esfuerzos de capacitación. Precisamente es importante aprovechar el contexto actual para superar estas resistencias de las cuales hablamos, que tradicionalmente han existido y que han impedido que se desarrollen más ciertas herramientas tecnológicas. Finalmente, parece importante que los poderes judiciales busquen coordinarse para compartir sus experiencias y apoyarse para encontrar las mejores soluciones hacia la digitalización de la justicia. Esta colaboración es importante también porque sería deseable que las herramientas de justicia digital de cada poder judicial puedan comunicar entre sí y también con las del Poder Judicial de la Federación. Consideramos que quizás CONATRIB puede jugar un papel en este sentido, pero de todos modos, que sea CONATRIB o alguna otra instancia, debería de haber esfuerzos de coordinación entre poderes judiciales. En conclusión, consideramos que la digitalización de la justicia no solamente es indispensable, sino que también es inevitable, pero no por ello deja de ser un asunto delicado que requiere reflexión y cautela. Por ello, esperamos que esta guía sea de utilidad. Muchísimas gracias. Pues muy brillante tu disertación, estimada Lawrence, la verdad muy completa, muy entendible, muy digerible para toda nuestra audiencia. He estado leyendo algunos de los comentarios y la verdad está gustando mucho este tema. Los invitamos a que consulten esta guía. Está publicada dentro de la página de México Evalúa. Procuraremos ahí, si nos hace favor ahí Iván Barbosa, de poner el link, ¿verdad? O el enlace para descargar este documento tan valioso que, como lo decíamos anteriormente, pues no va dirigido exclusivamente a los funcionarios judiciales, sino a todas las personas que están involucradas de una u otra manera en la procuración e impartición de justicia, ¿no? Qué importante es tener estas buenas prácticas y estas recomendaciones finales que tú realizabas, sobre todo buscar la no deshumanización, ¿verdad? De la justicia a través de su digitalización, ¿no? Yo creo que este es uno de los principales retos que tenemos, toda vez de que no debemos de olvidar de que estos procesos judiciales repercuten de una u otra manera a las personas en su ámbito espacial exclusivo del propio individuo, pero también en su familia, ¿verdad? Sabemos que de antemano que de por sí la pandemia y los mecanismos que se han desarrollado para la protección de la salud, ¿verdad? Para como es el estar aislados, también genera cierto estrés. Y lo que comentábamos previo a la plática, Lawrence, ¿no? Cómo esto ha venido a repercutir tanto en la economía de las personas y que esto va a traer una escalada de los procedimientos judiciales, y de ahí que una de las recomendaciones sea que se vayan a los mecanismos alternativos, que se acudan a los mecanismos alternativos para la solución de las controversias. Y pues también nos dejas de tarea, ¿verdad? A nosotros, cómo realizar esas evaluaciones para determinar cuándo un procedimiento judicial debe ser presencial y cuándo sí es factible que sea a través de algún tipo de videoconferencia. ¿Alguna recomendación en particular sobre este tema, Lawrence, que ustedes hayan advertido? Pues a mí lo mencioné en la presentación, me pareció muy interesante precisamente esta audiencia de factibilidad que han desarrollado, que no existe en la ley, pero que desde en Chile han empezado a realizar los actores que van a participar en un juicio. Es interesante porque esto implica que todas las partes tengan la posibilidad de decir
si consideran que sí se puede llevar a cabo o no. No solamente es decisión del juez, etcétera. ¿Me explico? A mí me gusta esta parte de que haya esta posibilidad de diálogo donde todos puedan decir, creo que esto sí se puede hacer, creo que para esta parte sería complicado. En fin, que haya esta posibilidad de diálogo y que precisamente luego se podrán dar con todo durante el juicio las partes y etcétera, pero que haya un espacio donde de manera conjunta se pongan de acuerdo que por lo menos ese proceso sí se puede llevar o esta parte del proceso se puede llevar a cabo de manera remota. Y de hecho, hay un documento del CEJA, el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, que también menciona una audiencia, no lo llaman de factibilidad, la llaman de otra manera, pero mencionan que es deseable que se realicen estas audiencias previas para ponerse de acuerdo. Yo lo veo como muy importante y va un poquito también en el sentido de lo que mencionabas hace rato de la buena fe, digamos, el hecho de que también todos estén trabajando de la mano diciendo, a ver, esas son las condiciones que nos tocan, ¿qué se puede hacer sin poner en riesgo los derechos de las personas? Porque obviamente no se trata de implementar unas audiencias remotas y que alguna de la parte considere que en ella sus derechos no se puedan respetar. Entonces, me parece que es bien importante justamente esta buena disposición de todas las partes para ponerse de acuerdo. Yo creo que esto es interesante y este documento está mencionado de hecho, en la guía hay un documento del CEJA en particular sobre un poco esta pregunta que te decía al inicio que para nosotros era bien importante, ¿hasta dónde se puede ir? Este documento del CEJA da muchas pistas de cómo determinar hasta dónde se puede ir. Entonces, es en particular para audiencias por videoconferencia en materia penal. Recomiendo mucho este documento, es muy interesante. Hay otros que están también mencionados ahí en la guía. A mí me parece que también los poderes judiciales que han producido protocolos muy precisos de cómo realizar las audiencias por videoconferencia, lo han hecho muy bien. Yo creo que es muy importante precisamente establecer reglas, porque sin lugar a duda no se realiza, lo sabemos, de la misma manera presencialmente que vía digital. Entonces, tenemos que tomar esto en cuenta y pensar que es muy importante que todas las partes tengan esa posibilidad de realmente entender qué son las nuevas reglas de esta nueva forma de trabajar. Claro. No, y ahí la labor complicada, ¿no? Del juez como director del proceso, de cómo armonizar los derechos fundamentales tanto a la salud como el acceso a la justicia y que se respeten las formalidades esenciales de ese procedimiento, ¿verdad? Y qué bueno que hay diversos documentos que nos pueden dar luz a los juzgadores para tomar este tipo de decisiones. Qué importante es recabar esa información, ¿verdad? Como tú bien lo mencionabas, cómo en Chile tienen esa práctica de esa audiencia y cómo CEJA ha hecho otro tipo de recomendaciones en ese sentido, de recabar la información para que el juez como director del proceso tome la mejor determinación para armonizar y garantizar esos derechos fundamentales de los individuos que están sujetos a un proceso judicial. Enfatizar también esa cultura de la legalidad por parte de los asesores legales de las partes, para que ellos también, podríamos decir, en un dominio positivo de su cliente, hagan las recomendaciones respectivas para que también hagan estas buenas prácticas, no nada más en el juicio, sino previo al juicio. Vemos cómo en otros procesos judiciales de otros países existe la conciliación previa a la justicia. Aquí, por ejemplo, está regulada ya para la justicia laboral. Antes de acudir ante el tribunal laboral, tendrán que acudir al mecanismo alternativo, ¿verdad? Yo creo que fomentando eso, podemos hacer frente a estos requerimientos y necesidades que tiene la sociedad y no dejar todo en un aparato judicial que puede verse en su momento, si no hay esa cultura de la legalidad plenamente
rebasado y hasta colapsado, ¿verdad? Ahora, Sí, bien, sin mucho se ha duda. referido, Lawrence, y yo quisiera tu opinión, y sé que hablaste de esto en la presentación, e inclusive se hacen las recomendaciones de que las entidades, los países fomenten el uso de las tecnologías, que tengan la infraestructura necesaria para que la gente cuente con estos recursos tecnológicos. Sin embargo, mucho se ha estigmatizado también por un lado, el uso de la tecnología por la desconfianza que esta genera, ¿sí? Inclusive me ha tocado todavía platicar con algunos amigos o amigas que me dicen, ay, tuve que ir al banco, oye, ¿cómo te expones? ¿Por qué vas al banco? Si hay diversas aplicaciones, hay plataformas donde tú puedes hacer uso de esas tecnologías y evitarte la vuelta al banco. No, es que yo no confío en el Internet porque sé que ha habido algunos movimientos no reconocidos por ciertas personas y yo no me quiero ver involucrado en esas problemáticas, cuando sabemos que la mayor parte de estas problemáticas se dan porque tú mismo diste esta información a la persona que te estafó. Y por otro lado, también se refiere de que el uso de las tecnologías son clasistas o elitistas, ¿no? Porque van dirigidas a cierto grupo privilegiado de la sociedad. ¿Qué opinión tienes tú sobre esto? Mira, son preguntas muy interesantes creo, y muy importantes que hacernos en este momento. Yo creo que desafortunadamente, efectivamente, ahora las personas somos, o sea, las personas que más tienen acceso a herramientas digitales, a internet, a dispositivos, etcétera, son las personas que viven en la ciudad, que viven, o sea, digamos, efectivamente hay una brecha muy importante. Sin embargo, creo que también esta brecha se está cerrando cada vez más. Digo, hay muchas personas ahora que no necesariamente tienen una computadora o algo, pero sí tienen un celular y allí pueden tener acceso a Internet. Ahora, luego hay zonas muy remotas donde ni siquiera hay cobertura de Internet, o sea, no llega. Y esos son los lugares donde creo que el gobierno, creo que también el legislativo tiene que justamente empujar para que en estos momentos lo estamos viendo, no podemos no ir hacia mayor acceso a Internet para todos. Debe de ser una prioridad. Porque no sabemos cuándo vamos a, bueno, esperemos que ya el próximo año se cuente con una vacuna, pero ¿quién puede apostar a que esto sea así? Realmente hemos visto que semana tras semana, mes con mes, cada vez nos dicen, no, pues tenemos que esperar para volver a qué mundo, no sabemos muy bien, pero no, el mundo de antes seguramente no. Entonces siempre existía este riesgo y si no es de este virus, será de otro. Por eso Claro. tenemos que estar preparados y tenemos que ir hacia allá. Ahora, efectivamente, creo que es parte de hecho, la brecha digital no solamente es la brecha que existe entre personas que tienen o no acceso a estas herramientas, porque como bien dices, hay personas que tienen acceso pero que desconfían o no saben muy bien cómo utilizarlas, porque muchas veces la desconfianza viene de que, Claro. ay, en realidad ay, sé usar lo básico, pero más allá de esto no necesariamente. Y yo creo que en la medida en que todos hagamos un esfuerzo para intentar entender un poquito mejor cómo funcionan las herramientas, creo que ahí la desconfianza baja mucho y también será una responsabilidad, y lo es, y ustedes lo saben, desde los propios poderes judiciales, para crear herramientas que tengan el suficiente nivel de confiabilidad, de protección, de seguridad, para que evitar cualquier tipo de situación que pueda dar desconfianza a los usuarios. Claro. Entonces, yo creo que es una cosa donde todos tienen que poner de lo suyo. Así Todos es. tenemos que echarle ganas y sobre todo darnos cuenta que en realidad es algo donde no hay vuelta atrás, no es una opción. Solamente podemos ir hacia mayor digitalización y creo que esto es deseable siempre y cuando tenemos los cuidados necesarios para que efectivamente saber que no todos los juicios, no todas las audiencias a lo mejor se pueden realizar digitalmente. Y entonces hacer que
haya posibilidad de que sean quizás las menos y que las que son más sencillas, las que nos representan, hay muchos procesos que son casi trámites. Porque Claro, es también que ser todavía presenciales, cuando en realidad se pueden resolver mucho más rápido, además, porque es lo que han visto ustedes, el Poder Judicial también de, del Estado de México, los procesos que se llevan a cabo digitalmente completamente, se reducen mucho los tiempos. así es. Debemos ir hacia allá, tanto para los operadores, para que puedan tener más tiempo para dedicarse a casos más complejos, pero para los usuarios, para resolverles más rápidamente. Y hay dos cositas que quiero señalar. Una, que me parece una excelente práctica, que no lo hemos mencionado como tal, pero que me parece bien importante. En el Poder Judicial de Nuevo León, para precisamente las personas que no tienen acceso directamente ellos a un dispositivo, etcétera, me parece bien importante lo que han hecho de habilitar ciertos espacios dentro de los juzgados para que las personas que no tienen acceso desde su casa puedan ir y con pues un protocolo sanitario llegar allí y seguir su juicio digitalmente, pero desde el mismo juzgado. Que permite que no convivan en el mismo espacio con la otra parte, con el juez, con los otros funcionarios judiciales. Entonces, reduce también mucho la posibilidad de que se enfermen, pero digamos, existe esta posibilidad para las personas que no tienen acceso. Me parece bien importante. La otra cosita es que en realidad, los abogados suelen ser de las personas pues más privilegiadas que han tenido acceso a una educación, que tienen los recursos para comprarse computadoras. Lo que quiero decir es que yo creo que son cada vez menos los abogados que no tienen acceso a estas herramientas. Entonces, como la mayoría de los juicios y procesos se llevan a cabo con abogado, en realidad ellos sí tienen acceso a esto. Lo que quiero decir es que hay personas que dicen, no, es que eso de apostar por la digitalización es una apuesta equivocada que va a reducir drásticamente el acceso a la justicia porque solamente será para las élites. Yo creo que en realidad perdón, pero en estas circunstancias en las que vivimos en el mundo actual, los abogados en general, hay excepciones, pero la mayoría de los abogados sí tienen acceso a estas herramientas. Hay que reconocerlo. Entonces, en Claro. realidad esto puede ser como, lo que quiero decir es que si uno se va con este argumento, puede impedir que se mejoren las cosas. Yo creo que hay que tomar en cuenta este argumento que puede ser hasta cierto punto válido, pero hay que intentar ver cómo se resuelve. No sé, es una perspectiva distinta, quizá, no sé si me explique bien, pero Totalmente. bueno. Totalmente y totalmente de acuerdo contigo. O sea, sí son argumentos, como tú dices, válidos que se deben de atender, pero que no son tan suficientes para descartar la digitalización de la justicia, ¿no? Que hay buenas prácticas, y tú misma pusiste el ejemplo de Nuevo León, que ha hecho los módulos judiciales también, porque no es nada más en sede judicial donde está el juzgado y que estén las áreas habilitadas con los protocolos de sanidad correspondientes, sino puedes buscar el módulo más cercano a tu domicilio y ese se convierte en sede judicial. Y también es importante decirlo que esta buena práctica también la ha tenido la Fiscalía. Sí, y ayer creo que tuvieron, de hecho, si no recuerdo mal, tuvieron ustedes la visión de intentar como colaborar y decir, a ver, tú tienes un módulo acá, pues que la gente que necesita acceder a mis servicios pueda llegar aquí y también usarlos, y yo lo tengo por allá, y tú, la gente que necesita acceder a tus servicios, lo puede usar en mis instalaciones. Este tipo de coordinación institucional es bien importante. Y Es es algo que de hecho tuvimos la suerte cuando lanzamos el documento a nivel nacional, de contar con una participación y en los comentarios del exministro José Ramón Costillo. Y él, de hecho, mencionó dos cosas que mencionamos el día de hoy. Es decir, uno es tomar en cuenta que en las circunstancias actuales, por los meses que estuvieron cerrados muchos poderes judiciales, se ha generado un atraso que va a tomar mucho tiempo resolver. Pero adicionalmente a estos casos que normalmente cada año se presentan, hay casos adicionales, lo señalabas hace rato, de incumplimiento de contratos, de divorcios, de
cualquier cosa o sea, cualquier tema que se pueda imaginar, pero conflictos nuevos, adicionales, que se generaron por la crisis que vivimos, económica, sanitaria y demás. Entonces, los poderes judiciales están realmente rebasados en este momento. Por eso es bien importante, y una cosa que mencionaba el ministro Cosillo es, uno que tú mencionaste, apostar por las vías alternativas. Creo que es bien importante en este momento, y además tienen la ventaja muchas veces que estos mecanismos alternativos de resolución de conflictos se pueden llevar a cabo de manera digital, y es algo que se tiene que apostar también mucho por allí. Pero adicionalmente, lo que mencionaba el exministro Cosillo es la posibilidad de que en algunas comunidades marginadas se instale algunos centros donde haya en ella puras computadoras, y una persona allí que ayude a las personas a conectarse y a tener acceso a que un juicio u otros trámites, de hecho, que se puedan realizar en línea, pero que haya esta posibilidad precisamente para que en las zonas más marginadas existen centros donde las personas puedan acudir y tener allí acceso. No necesariamente tendrán acceso desde su casa, pero no tendrán que necesariamente desplazarse hacia kilómetros. Eso es una idea que me parece que va en el sentido correcto, es decir, reconocer que existen estas limitaciones, pero intentar encontrar soluciones que nos permitan precisamente superar estas limitaciones y estos obstáculos. Es correcto, Laurence. Y también quisiera decir que el propio Poder Judicial del Estado de Nuevo León, desde inicios de esta pandemia, ha emitido diversas emisiones de un protocolo de actuación, del cual se ha ido actualizado conforme se fueron superando esas medidas preventivas o acciones preventivas para evitar el contagio, hasta la total restauración de la impartición de justicia. Y ahorita está vigente el último de los protocolos, donde se hace referencia a lo que tú acabas de mencionar como recomendaciones también del ministro en retiro, ¿verdad? Pues Laurence, la verdad, un placer escucharte. La verdad ha sido muy grato contar con tu participación, de la cual te agradezco mucho en nombre de todo el Poder Judicial, particularmente del Consejo de la Judicatura, y pues nos vamos a permitir otorgarte electrónicamente un reconocimiento. No sé si lo tengamos por ahí, por favor, ya sea Iván o Alfredo. Hace un momento lo vi que lo estaban compartiendo. Muchas gracias. Y pues a nombre del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León, a través de este Instituto de la Judicatura, se otorga el presente reconocimiento a la doctora Laura Spatin por su brillante participación como expositora de la videoconferencia Guía de Buenas Prácticas en el Uso de las Nuevas Tecnologías para la Impartición de Justicia. Enhorabuena, Laurence, que sigan los éxitos. Qué bueno que existen esos colegios de abogados, las barras de abogados interesados también en la presentación de esta guía. Ojalá que se le dé la difusión amplia y correspondiente a esta gran labor de investigación que se ha realizado, para que también los operadores de justicia y todos los que estamos involucrados en la impartición de justicia tengamos en mente estas recomendaciones y estas expectativas también, que se cumplan las expectativas que se tienen con el auxilio de esta guía. Muchas gracias. También muy agradecido con el amable auditorio que virtualmente nos acompañó en esta mañana. Les agradezco mucho y estén al pendiente de las diversas actividades que el Poder Judicial está organizando para ustedes. ¿Algo más que desees agregar, Laurence? No, muchísimas gracias a ti, al Consejo de la Judicatura y a todos los que nos acompañaron esta tarde, y que se cuiden mucho, por favor. Gracias. Pues enhorabuena y muchas gracias a todos. Excelente y todas, excelente día. Hasta luego.